Escamilla Jaime. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente, un placer estar con toda tu audiencia, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Pues vamos partiendo desde lo primordial, y es que esta cuestión de los exámenes de control de confianza, bueno, tienen un sustento porque están en la ley, pero yo pregunto, de alguna manera no se contraponen con la Constitución, es decir, ¿realmente pueden realizarse de la manera que se están haciendo? Ok, mira, para poder responder tu pregunta de una manera directa es necesario que nosotros analicemos precisamente de manera deductiva, que vayamos de lo general hacia lo particular, el tema de los exámenes de control de confianza. En este sentido, los exámenes de control de confianza solamente son un instrumento que tienen las policías a nivel federal, local y municipal para efectos de precisamente saber si las personas son confiables o no. Solamente es un instrumento que me gustaría dejarlo ahorita para comenzar con el tema de un lado. Es un instrumento. La situación es la siguiente. En este balance general de los derechos laborales de los policías, el marco constitucional es el que nos viene por principio de cuentas a poner un cerrojo muy importante y muy interesante a analizar por los juristas, y que es una obligación precisamente. El artículo 123, apartado B, en su fracción 13, determina a grandes rasgos que la persona que sea de los cuerpos de seguridad, hablando específicamente de los cuerpos de policía, cualquiera de los niveles de gobierno, podrá ser removido, cese, dado de baja o cualquier otra causa, siempre y cuando no se adecue a las leyes reglamentarias específicas. Ahí es donde la Constitución en este marco nos manda precisamente hacia la ley reglamentaria, que después hago el comentario en este sentido. El problema es la consecuencia que se tiene de todo esto. La consecuencia es laboral. Uno, si la persona no es, que es removida bajo este esquema de los exámenes de control de confianza, o no, se lleva a una situación de una indefensión total. ¿Por qué? Porque la Constitución previene que solamente serán indemnizados, nunca registrados. ¿Qué quiere decir esto para que nos entienda la audiencia y nuestros amigos policías, que aprovecho para mandarles un gran saludo? Que independientemente del resultado de la autoridad administrativa o jurisdiccional, si ellos comprueban en un procedimiento administrativo o ante los tribunales jurisdiccionales que no hubo causa de despido o de cesación justificada de su trabajo, ellos solamente tendrán derecho a una indemnización y nunca a una reinstalación. Lo cual de ahí parto yo como una hipótesis bien importante de injusticia hacia los derechos humanos laborales del policía. Te lo pongo en otro contexto, como en cualquier trabajo. Si yo, en este sentido, le gano el juicio a mi patrón, yo tengo el derecho a ser reinstalado. ¿Por qué? Porque las causas invocadas como hipótesis normativas fueron desvirtuadas en un procedimiento o en un juicio o una situación jurisdiccional. Entonces, no hay litis, no hay una situación precisamente en el cual a mí se me haya declarado, por llamarlo en otra materia, culpable. O sea, el laudo pues, me favorece a mí, y en este sentido yo tendría derecho a que las cosas se devolvieran a su estado natural. Entonces, desde ahí yo no comparto con la parte de solamente una indemnización hacia el policía. Si el policía, bajo un procedimiento administrativo interno o después llevarse a una autoridad jurisdiccional, que ahí viene otro gran problema, la Suprema Corte lo ha determinado como una situación de materia administrativa, la cual tampoco comparto, sino que es un problema totalmente de jurisdicción laboral. ¿Por qué? Porque lo que se está peleando aquí es precisamente la relación de trabajo. Claro. Entonces, pero esa es otra situación, la competencia de la jurisdicción. Pero entonces, ¿es la Constitución la que dice, la que no contempla la reinstalación? La prohíbe, inclusive. La prohíbe. La prohíbe. La Constitución. La Constitución, en el artículo 123, apartado B, fracción 3, en su último párrafo, determina que en caso de que esta autoridad jurisdiccional, independientemente de cuál fuera su resolución, fíjate bien ahí lo grave, esta persona tendrá solamente derecho a una indemnización. O sea, hayas ganado, hayas desvirtuado las causales,
de las por cuales te están cesando Y o dando de baja. si se está dejando, doctor, en estado de indefensión a los policías, una vez que son sometidos a este proceso de control de confianza, vamos a llamarlo así, que enseguida vamos a analizarlo. Esta cosa que es un disparate que se les ocurrió, y lo digo así tal cual, porque así fue, porque fue un disparate, claro, fue que a lo mejor alguien se fue de viaje, ¿no? O vio alguna película o algo, y oye, eso está bueno, hay que aplicarlo en México, porque además es un modelo copiado, tropicalizado, adaptado, pero no cuenta a lo mejor con las consideraciones especiales, porque México no es Estados Unidos. Pero más allá de eso, a ver, aquí lo que yo quiero saber, doctor, entonces, esto viola principios fundamentales como la equidad, como la igualdad, porque aunque se trate de policías, antes que cualquier cosa son seres humanos, tienen derechos que vienen consagrados, algo que a veces no logramos dimensionar todas las personas. Nuestra ley suprema, la Constitución, precisamente luego de la reforma que hubo en materia de derechos humanos, exactamente, entonces todos los tratados internacionales en los que México ha firmado, se ha adherido, adquieren un rango especial. Entonces está la Constitución y los tratados internacionales, resoluciones que se hayan dado en cualquier otro país en las distintas ramas del derecho. Es decir, ¿qué está pasando con nuestras autoridades, doctor? ¿Están legislando muy a modo? ¿Están manejando esto como un negocio? ¿O qué está pasando? Mira, yo siempre he sostenido la teoría, lo digo muy respetuosamente, sin embargo, bueno, se puede ver en el trabajo legislativo que el legislador federal, porque al final de cuentas esto viene de la Federación, del Congreso de la Unión, ha sido omiso o quizás desconoce o quizás se pasa por el arco del triunfo, si me lo permites, toda la legislación internacional. México es campeón del mundo en la firma y ratificación de tratados internacionales. Que sea lo que sea y como sea, y para todo está México firmando tratados internacionales de todo tipo. Los he tenido en cualquier foro donde he tenido la oportunidad de presentarme. La otra cuestión es el respeto a los mismos. Entonces, yo parto de manera general hacia lo particular. El problema está en el fundamento internacional de los derechos humanos, donde se están violando los derechos humanos de los policías de entrada. Entonces, como lo sostuve y lo sostengo, aquí la solución, quizás me adelanto, va a ser una situación de que no lo va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en sus jurisdicciones hemos visto pues que ella lo maneja hacia más a la parte totalmente administrativa del servidor público de confianza, de una relación totalmente de esta naturaleza, lo cual no compartimos. ¿Por qué? Porque dejan de ver al policía como un ser humano tal cual, como yo o como tú. Entonces, al momento de ser una persona con derechos, tiene pues todo lo que se sumerge, por ejemplo, en el Pacto de San José o la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, a final de cuentas, yo creo que en el futuro, para una defensa de este tipo de cuestiones, no van a ser los tribunales mexicanos o la jurisdicción mexicana las que nos van a dar respuesta. Yo les he invitado a que se va a ir llevando este tipo de asuntos a tribunales jurisdiccionales internacionales, donde los cuales estaremos en la espera de recibir los resultados y bueno, se oye un poco chamanesco, pero esta es la función de un profesor investigador. Este artículo que les presento de balance de los derechos laborales de los policías lo escribí en el 2012. Discúlpenme, pero ahora es toda una realidad. Se cumplió para bien o para mal todo lo que iba a decir en el momento de la aplicación de los exámenes de control de confianza, pues ha sido totalmente una aberración. A ver, doctor, pregunta de carácter técnico, ¿ya se agotaron las instancias entonces aquí en el país? Ya ha habido el cese, ha habido policías cesados, porque es el término administrativo que se le da, a final de cuentas es un despido. Ya no pueden hacer nada. Se han intentado ir a derechos humanos creo, en mi opinión, ha estado muy terso, ha estado muy soso en ese sentido, porque no ha dado la asesoría correcta, en mi opinión, de llevar este asunto, tomar estos asuntos para llevarlo. Se han ido a juicios de amparo, donde a lo más que se ha llegado es a decretarse la suspensión provisional del acto reclamado, pero no se han dado resoluciones en función del favorecimiento del policía. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, que se aplique la indemnización, que eso es a final de cuentas lo que se está peleando, una indemnización. Quiere decir esto, que si el policía es efectivamente encontrado
o reprobado por los exámenes de control de confianza, ni siquiera tiene un derecho a una indemnización. Entonces, lo que se pelea en jurisdicción no es la reinstalación, sino la indemnización. Entonces, lo cual también es una violación totalmente a los derechos humanos laborales de los policías, si me permites partidizarlo de esta manera. En este sentido, pues, yo me voy más allá de que el problema no es la indemnización. El motivo de la litis no es la indemnización, sino que las cosas vuelvan al estado natural en caso de que la litis se gane por el sustentante, por el actor, en este caso el policía, para que vuelvan las cosas al estado natural. ¿Cómo se han estado pronunciando los tribunales jurisdiccionales, inclusive en tesis aisladas la Corte, de que precisamente sea nada más la indemnización a la que le corresponde? Pero una cuestión, doctor, que no debemos de pasar de alto, y es que cuando hablamos en materia de derechos humanos, cuando hablamos de los derechos de los policías como de cualquier otra persona, hay un concepto que es básico y es fundamental. Estamos hablando de la dignidad humana. La están pisoteando con este tipo de cosas, porque si una persona reprueba un examen de control de confianza, le dicen, reprobaste el examen de control de confianza, y luego entonces puede ser tachado de alguien que tiene vínculos con la delincuencia organizada, con el narcotráfico, que tiene simple y sencillamente un enriquecimiento ilícito para los que los están evaluando, por ejemplo. Entonces rompen ese concepto, Claro. Que es básico, que es fundamental, la dignidad humana, que es algo, bueno, pues que es inherente a todo ser humano. Entonces, ¿qué está pasando con Pues eso, es doctor? precisamente lo que nos preguntamos en esta fiesta de junio de 2011, con la integración del principio pro homine en la reforma constitucional a nuestro artículo primero, ya dicho por muchos especialistas como tú en la materia. Pues es precisamente, nosotros no podemos dejar de bañar tanto nuestra norma constitucional de estos principios, que son prácticamente dogmáticos, y segundo, nuestras leyes reglamentarias no pueden ir en contra de estos principios, porque precisamente se hacen antinomias, se hacen contradicciones, que lo único que hacen es contravenir lo que hemos firmado y ratificado con bombo y platillo a nivel internacional, y nos hace ver a los mexicanos o al Estado mexicano como un país sí democrático posiblemente, pero totalmente lleno de antijuricidad y cumplimiento de la ley. Vamos a ir a una pausa, doctor. Solamente dime sí o no. Entonces, ¿es inconstitucional el que se esté aplicando estos exámenes de control de confianza? No. ¿Es inconstitucional la norma que los regula? En mi opinión, está mal diseñada. ¿Sí se contrapone a los derechos? Se contrapone a los derechos. El examen de control de confianza simplemente es un instrumento que consta de 7 baterías o 7 elementos a evaluar, pero es un instrumento que le da... ¿Perdón? Es inconvencional. Es inconvencional. Es inconvencional y, dicho por muchas personas, completamente inapropiado para poder evaluar completamente de manera integral a una persona que sea digno de su trabajo. Vamos a ir a la pausa, doctor. Enseguida regresamos para analizar al fondo este examen de control de confianza. Si usted es policía, usted está siendo sometido a un examen de control de confianza, usted es familiar de alguna de las personas o simplemente un ciudadano curioso que tenga algún comentario que en este momento tenga que ser, bueno, pues expuesto aquí ante la opinión pública, llámenos 3636 1444 3656 3444. Vamos a la pausa, regresamos con más información.